Hola, bienvenidos. Soy César Páez. Hoy exploraremos el paradigma de la complejidad, según Edgar Morin, un viaje de la inteligencia ciega a la transdisciplinariedad, pasando por la teoría de sistemas, la cibernética y la del caos. Morin nos reta a construir una ciencia nova. No se trata de más datos, sino de una nueva forma de organizar el conocimiento. El paradigma de la simplificación opera con disyunción y reducción. Por ejemplo, reducir lo humano a lo biológico, eso mutila la realidad y genera hiperespecialización. Cada disciplina ve un fragmento, pero pierde el tejido que los une. Morin llama a esto inteligencia ciega. En la vida diaria pasa cuando un médico solo ve tus síntomas físicos sin preguntarte cómo vives, qué sientes o qué comes, y se reduce solo a tu órgano. La solución está en tres principios: la dialógica, el orden y el desorden, la recursividad organizacional. Los productos retroactúan sobre los productores. Y el tercero, los principios hologramáticos. El todo está en la parte y la parte está en el todo. Estos principios integran saberes que antes estaban separados: la física del desorden, la biología, la autoorganización y las ciencias sociales. Por ejemplo, en una discusión de pareja puedes sentir amor y rabia al mismo tiempo. Ejemplo recursivo de youtuber que produce videos y los videos, suscriptores y comentarios lo transforman a él. El ejemplo hologramático es: en un solo gesto de tu abuela está toda su historia de vida. Así pasamos al paradigma del paradigma de la simplificación al de la complejidad. No es eliminar lo simple, sino integrarlo. La complejidad incluye la simplicidad, pero sabe que es insuficiente. Es como armar un mueble. Si solo sigues el manual sin mirar la madera real que tienes, fallas. La estrategia compleja ajusta el plan a lo inesperado. El paradigma según Thomas Kuhn. Él lo definió como el marco de conceptos, valores, técnicas compartidos por una comunidad científica. Es un mapa para leer la realidad. Morin eleva este concepto. El paradigma no solo es metodológico, es también crítico, nos permite cuestionar nuestra propia realidad. Cambiar de paradigma es como pasar de un mapa de carreteras a un mapa meteorológico. Ambos son útiles, pero para distintos problemas. Es aquí donde Morin critica la visión clásica del paradigma como simple enredador teórico. Propone una revolución de cambios simultáneamente: conciencia individual y condiciones socioculturales. Es superar la disyunción por la conjunción. No se trata de sumar saberes, sino de tejerlos entre sí. En la escuela nos enseñan historia por un lado y matemática por el otro, pero entender que una guerra requiere entender economía, geografía y psicología de masas, eso es conjunción. La teoría de sistemas del equilibrio a la complejidad. Bertalfi nos dio la idea de sistema abierto, un todo con propiedades emergentes que no están en las partes. Lo complejo no es lo complicado, el reloj es complicado y un ecosistema es complejo. El pensamiento complejo introduce a una autoorganización y casualidad recursiva. No es lineal, el sistema cambia y se autoproduce. Por ejemplo, tu cuerpo es un sistema complejo. Si haces ejercicio no solo quemas calorías, sino que tu metabolismo cambia, tu ánimo mejora y eso te lleva a comer mejor. Es un bucle recursivo. La teoría cibernética. Del griego kibernetes, el arte de gobernar, estudia la comunicación y el control de los seres vivos y las máquinas. Pregunta qué hace y qué es. Introduce la retroalimentación o el feedback y la casualidad circular. El sistema se regula con información de su entorno. Un termostato es un ejemplo simple, pero en casa cuando discutes con alguien te das cuenta de que el tono de tu voz provoca más gritos y entonces cambia tu tono. Eso es retroalimentación o feedback aplicada a la convivencia. La teoría de la información y la comunicación no es un dato objetivo pasivo. Morin habla de la tríada de información, energía, materia y el sujeto como observador e intérprete. El ADN es un cuasi mensaje. Hay una superación de dicotomía dato-información. La información organiza y crea negetropía y el conocimiento tiene niveles: datos, información, saber y sabiduría. Por ejemplo, recibes 50 mensajes de WhatsApp, esos son datos. Cuando lo agrupas por temas es información. Cuando entiendes la intención de quien te escribe es conocimiento. Y si decides no responder es algo hiriente. Eso se llama sabiduría. La teoría del caos. El caos no es la ausencia de orden, es sensibilidad a las condiciones iniciales. Pequeños cambios producen
resultados enormes, diversos. Hay orden dentro del desorden. Esto implica el fin del determinismo absoluto. Las máquinas no son triviales como los humanos. Actúan de forma impredecible, sobre todo en crisis. Ejemplo, el efecto mariposa, donde una mariposa agita sus alas puede causar un huracán en el otro lado del mundo. En tu vida es una decisión pequeña. Hoy saludar a un desconocido puede cambiar tu futuro radicalmente. Los fenómenos emergentes. La emergencia es la propiedad colectiva que no tiene significado en las partes por separado. El todo es más que la suma de las partes, pero también puede ser menos por las inhibiciones. La emergencia es dinámica, provoca cambios constantes, el sistema nunca queda definido del todo, se reorganiza frente a sus perturbaciones. Una bandada de pájaros, donde cada pájaro sigue las reglas simples, pero en conjunto crean formas complejas y sincronizadas que ningún pájaro planeó. Eso es emergencia. O en una manifestación pacífica, de repente surge un grito colectivo que nadie coordinó. Para el cierre, en resumen, el paradigma de la complejidad nos invita a pensar de manera dialógica, recursiva y hologramática. Como dice Morín, la complejidad es una palabra problema, no una palabra solución. Y nos recuerda que la totalidad es inalcanzable, pero necesaria como horizonte. La ciencia debe dialogar con la filosofía, la biología y la sociología. En lo cotidiano significa aceptar que no tenemos el control absoluto, que lo inesperado es parte de la vida y que tejer lazos es más inteligente que cortar realidades. Gracias. Este texto ha sido basado en Edgar Morin, El pensamiento complejo y demás autores de la presente bibliografía.